por comunicación multimedial con Julio Gambina, economista. Julio, Gustavo Idoyaga te habla, muy buenas noches, ¿cómo te va? Un gustazo, Gustavo, un placer acompañarte y trabajar contigo los temas que nos preocupan a todos. Escúchame, te estás cuidando mucho, porque veo que estás conservándote en tu casa. Así es, creo que una de las cuestiones más relevantes en la pandemia Sí. es cuidarte. Tiene que ver con esas cuestiones esenciales del Ujú. aislamiento, el distanciamiento, lavarse, higienizarse adecuadamente, usar Correcto, sí, totalmente. tapabocas. Todo eso lo cumplo a rajatabla. Totalmente. Bueno, ahora vamos al grano. ¿Qué pasa con los precios? A ver, el gobierno hizo precios máximos, hizo acuerdo con la carne. Las empresas que de alguna manera ves que buscan los caminos para evadir ese tipo de controles. El gobierno que manda a la calle a referentes de distintos movimientos sociales a controlar los precios. ¿Todo esto consideras que va a funcionar o qué es lo que está pasando para que se produzcan este tipo de variación de precios? En principio funciona en el corto plazo, Ujú. pero claro, vos mirás el año pasado, la inflación cayó Claro, de más del 50% a un poquito más del 30%. Bueno, sí, muy bien. El gobierno dijo 17 puntos de diferencia. Vale, interesante, pero en un año recesivo. Diciembre totalmente. 4%, enero 4%, incluso la inflación mayorista de enero más del 5%, es preocupante. Entonces, hay esta cascada de Discúlpame, grises. Julio, cuando vos decís este término, comentémoslo a la gente. Si la mayorista de enero es el 5, tiene efecto sobre los precios del mes siguiente, ¿no? Se traslada para adelante, digamos, claro, porque si el mayorista aumenta, eso le vende al minorista, el minorista se cubre, no necesariamente siempre es así, pero es la tendencia. Bien. Por eso creo que las medidas del gobierno pueden tener resultado y de hecho tenés un precio como el dólar y está demostrado que está cayendo la brecha incluso de los distintos tipos de dólar respecto del dólar oficial. Se anuncia lo mismo con las tarifas y bueno, aunque hay ajustes en algunas tarifas, algunos precios suben, también hay algunos controles. Hay acuerdos y bueno, más grasa o menos grasa en la carne, pero de alguna manera esto tiene resultado. Pero eso es el corto plazo. Ujú. El problema es el mediano y el largo y todo eso está mucho más vinculado al modelo productivo, al estilo de producción, y a cómo hacer circular esa producción. Un ejemplo que yo siempre doy, vos tenés un gran mercado central en la Argentina y todos sabemos que ahí hay precios convenientes. Yo quisiera escuchar que se anuncie una política o se ponga en discusión una política de multiplicar los mercados centrales en todas las grandes ciudades o en todas las ciudades que se pueda, o generar mecanismos de producción y comercialización que abastezca lo que se llaman los mercados de cercanía. O Ahora, sea, que en pero torno ahora a cada población. una pregunta. ¿El mercado central de acá está funcionando bien? Bueno, Porque me parece que falta hay, idoneidad. mirá, funciona. Después, todo aquello que no funciona adecuadamente se puede mejorar. Por Ujú. ejemplo, No, no, nadie lo hoy vos niega, estás ¿eh? Nadie niega el metiendo. mercado central. No, Uno, no, no, digo, no, pregunto, el liderazgo, quien está a cargo de, ¿tiene el conocimiento suficiente de cómo manejar ese mercado que tiene años y años de trayectoria? Y hay que ser un jugador muy fuerte. Uno puede gustarle o no Guillermo Moreno, pero un jugador que conocía los vaivenes del mercado central. No son bebé de pecho pero los mirá, jugadores del mercado central. el actual titular tiene la mejor historia de inserción social. Si Sí. el tema es profesional, vos lo resolvés con dos cuestiones, con un muy buen asesoramiento profesional y con participación social de los involucrados en el mercado. Sí, pero disculpa, Porque el tema pero está quiénes son discúlpame, los que abastecen al mercado. sí, pero inserción social es una cosa y conocer los jugadores Por eso de te digo, la papa, los pero, jugadores de la batata, los pero jugadores del tomate, del sí, morrón, sí. es otro. Sí, 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 correcto. Por eso lo resolvés, te insisto, lo resolvés con dos cuestiones, con inmensa participación de los productores y los consumidores, lo que es un mecanismo que no es muy habitual
ni en la Argentina ni en el mundo. La participación social en la toma de decisiones de la cuestión económica no es algo habitual, lamentablemente. Y el otro es el asesoramiento profesional. ¿Quién te impide tener la cantidad suficiente y necesaria de profesionales? Incluso la Argentina tiene un excelente nivel de universidad pública que puede ponerse al servicio de mejorar la eficiencia del mercado central o de cualquier ámbito en que tenga que intervenir el Estado, e incluso promoviendo este objetivo que es la participación social, la participación popular. Mira, uno de los temas más delicados del desarrollo económico es el secreto que hay en torno de cualquier cosa. El tema de los precios que estamos hablando. Es más, muchos que estarán escuchando, viendo esto, podrán no encontrar satisfacción en lo que estamos hablando contigo. Pero vos lo que tenés es un enfoque ideológico del tema inflacionario. Nunca es el responsable el Estado o tal o cual monopolio. Siempre es una combinación de factores, donde sobre todo intervienen los llamados factores políticos o sociales. Por ejemplo, se discute mucho ahora precios y salarios, pero el salario es un precio. Es discutir precio y precio, porque el salario es el precio de la fuerza de trabajo. En realidad, lo que vos tendrías que discutir es precios y ganancias, porque precios y ganancias son factores que intervienen en la retribución por la propiedad de determinados factores de la producción. Y estoy hablando con la lógica del manual de economía de primer año, de introducción a la economía correcto, sí. Pero cuando vos discutís precio o salario, lo que estás planteando es vamos a atrasar los salarios para que no intervengan sobre la evolución de los precios. Y lo que tenés que año a año y mes a mes van perdiendo capacidad de compra las trabajadoras y los trabajadores, que son la mayoría de la población. Y con los trabajadores y trabajadoras pierden todos aquellos que viven de ingresos fijos, sean trabajadoras y trabajadores jubilados o perceptores de planes sociales, y por lo tanto tenés un ciclo que es negativo, donde deteriorás la capacidad de compra de la mayoría de la población, y eso impacta en la producción, porque después los comercios venden menos, los comercios le demandan menos a las industrias, las fábricas no producen, y eso te genera el fenómeno recesivo. Por eso la Argentina tiene que discutir hoy en simultáneo los dos aspectos, recesión e inflación. Es muy grave que la Argentina tenga estos niveles de recesión. Cualquiera dice, bueno, pero en todo el mundo eso aconteció. Es cierto, en la mayoría de los países aconteció, pero no en la magnitud que tuvo en la Argentina la caída de la producción. Y menos la inflación. Clarísimo, clarísimo. Es más, te diría, en la mayoría de los países, sobre todo los más desarrollados, el problema es más la deflación que la inflación. Clarísimo, Julio. Bueno, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y vamos a seguir contigo monitoreando este tema de precios, a ver qué pasa en los próximos meses. Te mandamos acá desde Proyecto Federal un fuerte abrazo. Un gusto hablar con ustedes. Hasta la próxima.